Y en su final, el barbate, siempre me huele a almadraba. Entre bosques de castaños, el Guadiana no tiene más remedio que centrarse en una sola cosa. Y gracias, porque no desaprovecha un tiempo muerto. Nunca fija los ojos en un solo punto. La mirada siempre atenta. Es la primera que saluda a todo el que entra. Pilla las cosas sin darles tiempo ni a aclararse la garganta. ¿Cómo no se le va a caer el tirante del peto a cada momento? Si supiera coser, le cogería la costura un par de dedos. Pero no sé, tendría que traer aquí a mi tía. Lo llevan todas igual, cruzado, de color marrón oscuro, con un ribete negro. Se parece un poco a la casaca de un Jedi. Me gusta. No es el cargante uniforme fucsia de casi todos los salones de manicura, como si a las mujeres no se nos autorizara ningún otro color del espectro. Ahora entran sus hijos. Vienen del colegio, religioso, me ha parecido ver en el refilón de la chaqueta del chándal. Han pasado como un cohete. No hace ni 6 meses que llegaron de China y hay que ver lo bien que me entienden. Me han traído un frasco de cristal con una alubia que han puesto a germinar. Les he hecho la broma de la planta carnívora y se han reído cuando correspondía. No sé si su madre les ha mandado que me la enseñaran. Me da la impresión de que sí, porque siempre les dice que se acerquen a saludarme. Y cada vez que se plantan delante de mí, un hilo me tira de todos los sentidos. Quiero estar a la altura. La periodista y escritora Gemma Ruiz Palà irrumpió en el panorama literario en 2016 con su primera novela Argelagues, que la colocó inmediatamente en el escaparate de autores más reconocidos del año, con 15 ediciones y más de 28.000 ejemplares vendidos hasta la fecha. Su segunda novela, Donde Wenling, aparecía 4 años más tarde para poner sobre la mesa una historia de amistad, a través de la cual la autora nos hará atravesar temas tan duros y necesarios de tratar como el racismo, el abuso de poder, la violencia de género o el clasismo. Cala Wenling, en su título original en catalán, es un micromundo con atrecho de salón de estética, donde el poder de las mujeres, y en especial el poder de las mujeres que se ayudan entre ellas, las sostiene por encima de las incontables injusticias y calamidades de la sociedad en la que vivimos. Gemma Ruiz, bienvenida de Puño y Letra. Muchas gracias. Saltamos del salón de uñas al saloncito literario y te confieso que tengo una presión estética horrible porque es que soy un desastre con las uñas. No sé si es lo primero, si te fijas normalmente en todo el mundo en cómo lleva las uñas o es algo... No me fijo. No vas... Puedes estar tranquilo. Y puedo relajarme, ¿no? Puedes relajarte. Me alegro, pero lo llevaba mal esto. No trabajo de censora de uñas. Bueno. No sé si debe existir algo así, pero bueno. Yo he definido en la introducción del programa a Cala Wenling, en su título original, Donde Wenling en la traducción, como un micromundo con atrecho de salón de estética. Pero para nuestros oyentes, quien no lo haya leído todavía, vamos a situarlos un poquito. ¿Quién es Wenling y quién nos narra la historia de Wenling? Pues sí, para mí lo del saloncito era una decisión política. Es decir, situar el corazón de una novela en un saloncito de uñas, es decir, en un sitio eminentemente feminizado y, por lo tanto, eminentemente denostado de la vida real, pero también de las ficciones cinematográficas, literarias. Entonces, yo quería coger los lectores y las lectoras y situarlas allí y que conocieran la realidad de una chica que vino de la provincia de Zhejiang de la China a Barcelona a abrir un propio negocio y a acompañarlas a esta toma de conciencia de qué es una aventura tan determinante para la vida de una persona como la migración, que alguien las acompañara en este darse cuenta de qué significa eso, y esta era la función de la narradora, que es una documentalista catalana que a través de observar qué pasa en estos sitios, pues se da cuenta que es un buen punto de observación del racismo, del clasismo y del machismo. Ahora entraremos en materia porque has dicho los 3 conceptos clave, pero antes de empezar quería preguntarte por el tema del lenguaje, porque creo que en tu novela es muy importante, porque estamos hablando, el libro está escrito en catalán, es Cala Wenling, de hecho el idioma
juega un papel primordial aquí, porque Wen-Ling también está aprendiendo, se defiende un poco con el castellano, está intentando aprender catalán, sus hijos ya tienen mejor el catalán. Explícanos un poco cómo se ha conjugado todo esto con la traducción, además. Pues sí, esto fue como escribir por segunda vez el libro y fue muy emocionante y a mí me gustó mucho. La traductora es Concha Cardeñoso, que es una de las grandes traductoras que tenemos la suerte de tener, es increíble, pero tuve la suerte de proponerle y que me dijera que sí, trabajarlo codo a codo y trabajarlo juntas porque, claro, yo, pues el castellano también es una lengua que tengo dentro, que me gusta, que me entusiasma encontrar el matiz que yo en catalán quería, pues también lo hice en castellano y lo hicimos juntas y fue muy bonito. Y sí, la lengua es casi otro protagonista de esta novela, porque en catalán, claro, en castellano no se aprecia y está explicado por la propia traductora cuál es la opción en castellano, pero en catalán, hay castellano y hay la lengua de las personas migrantes que no tienen el privilegio de poderla aprender. Entonces, la lengua de las personas que vienen de China y que tienen el negocio, que es Wen-Ling y su marido, tenía que ser una lengua muy precaria, en el sentido de muy utilitaria, muy las 4 cosas para sobrevivir, pero estudié mucho qué ha pasado siempre con la caracterización de la lengua de las personas migrantes, que ha significado, o sea, ha sido una puerta de entrada para la degradación, para el racismo contra ellas, ¿no? Aún hoy en día, pues, o hace poco al menos, en la BBC, aún los personajes de origen pakistaní o indio aún estaban caracterizados su inglés. Entonces, ya hay muchos estudios, muchos estudiosos y estudiosas que vienen de generaciones que sí que hicieron el cambio, pero que ya ahora ya son del sitio y continúan diciéndonos que oír aún un acento del sitio donde venían sus abuelos es una cosa muy hiriente. Entonces yo quería que nuestros personajes chinos de la novela hablaran pues con la inteligencia, que le sacaran al máximo de su lengua aprendida, pero sin, como hemos caracterizado nosotros, la R pronunciada como una L. Todos tenemos en la cabeza, ¿no?, el humor amarillo y todo lo que ha servido siempre para señalar y para denostar y para deshumanizar, al fin y al cabo, ¿no? Entonces tuve que trabajarlo mucho, leer mucho cómo se tenía que explicar esta precariedad sin caer en el tópico y sin ofender, ¿no? Entonces también hablé con gente que trabaja en el mundo del activismo antirracista, o sea, pasó un poco el check de la gente que está trabajando esto, porque es importante cómo hacemos hablar a los personajes, es más importante de lo que se piensa. Totalmente, a mí es de las cosas que me ha llamado mucho la atención y más creo que está hecho con mucho cuidado, con mucho cariño, y que además en la versión en castellano, que es la que he leído, como ese juego con el catalán me ha parecido súper interesante. Tengo la necesidad de saber, ¿Wen-Ling existe o Cala Wen-Ling existe? ¿Existe este lugar donde tú has estado, donde has podido captar todas estas cosas? Hay muchas Wen-Lings. Y justamente siempre respondo esto porque hay un poco la tentación de pensar que este personaje solo existe en esta novela. Y es el problema de no acercarse, de no decir de dónde vienes, cómo estás, cómo están tus hijos, ¿no? Pensar que un personaje así, que a veces la gente me han dicho, es que es fascinante, es que yo también me haría amiga de ella. Digo, ya, pues no hace falta que busques esta. Es que hay en la frutería donde compras la fruta, a lo mejor hay una Wen-Ling. En la esquina donde compras, pues no sé, tus bolsas o tus cosas que necesitas, hay una Wen-Ling y un marido de Wen-Ling en muchos de nuestros barrios. Son nuestros vecinos. No vayamos a buscar dónde están, es que son nuestros vecinos. Solo hace falta a lo mejor decir buenos días con otra manera de hacer y decir a lo mejor cómo estáis aquí y de dónde vinisteis y cómo va la vida en un sitio tan diferente de vuestra casa. A fin de cuentas es preocuparnos un poco por nuestros vecinos, que eso es algo, no sé si se ha dejado de hacer a lo general o más en particular con los vecinos que vienen de fuera. Es verdad, es el buen vecindaje, ¿no?, de toda la vida, que las ciudades te atomizan, te enclaustran en tu casa, incluso el urbanismo hace que no te puedas socializar, ¿no?, para que no puedas manifestarte tan rápidamente, pero esto también va en contra de sacar las hamacas o las sillas en la puerta de casa y charlar con las vecinas. Y esto va en contra de humanizarnos entre todos o dejar de deshumanizarnos.
Y si ya se ha hecho en general con nuestros iguales, imagínate con la gente que viene de un sitio muy lejano, que hemos visto con unos ojos muy, muy racistas y que también aplicamos el clasismo, porque cuando viene gente rica, tanto te da que lleven puesto o como hablen. Siempre es buena, ¿no? La gente rica, los pobres siempre son los malos. Entonces todo este estereotipo también funciona en aún pues practicar menos el buen vecindaje con los que vinieron de más lejos. Además es curioso porque estamos en una época, yo no sé si te has encontrado, empiezan a ser como muchas iniciativas muy modernas que buscan como el bien común, ¿no? El bien comunitario. Y al final piensas, es volver al origen, ¿no? Bueno, sí, es que es volver a la sopa de ajo que está inventada, pero que hemos dejado de consumir para consumir sopa de tofu o avocado toast, ¿no? Y vamos a buscar lo que ya teníamos aquí y que es lo que nos hizo tribu, lo que nos hizo comunidad y lo que mantuvo la vida, porque si no, sin las redes de socialización capitaneadas por las mujeres desde el inicio de los tiempos, no estaríamos aquí tampoco. De alguna manera lo que consigues con Donde Wenling es a través de esa amistad que nace entre ellas, entre la escritora, quien nos narra la historia y Wenling, es empatía al final, ¿no? Es la empatía, la gran herramienta que nos falta para acercarnos y acabar precisamente con ese racismo que hablábamos al principio. A ver, esto es a lo mejor un objetivo un poco grandilocuente. Yo lo intentaba un poco más modesto, ¿no? Pero a mí me pasó que con el primer libro, Argelagas, que saldrá también en castellano en marzo, se llamará Aulagas, con Sony. Claro, aquí expliqué la historia de casi todo el siglo a través de las vivencias de las mujeres de las clases populares en Cataluña, del campo, de la inmigración de fuera de Cataluña aquí convergiendo todas en las fábricas textiles. Y como es la historia de las familias catalanas más mayoritarias, porque todos tenemos la mezcla, ¿no?, de la gente que vino de la montaña y del campo y la gente que vino de Andalucía, de Murcia, de Galicia, de Extremadura. Entonces, este libro generó una empatía automática bestial. Todo el mundo decía, es que esta historia es mi historia. Entonces pensé, vale, pues como ahora ya los tengo aquí un poco, las tengo aquí, pues ahora les voy a presentar una historia que a lo mejor, por no tenérsela por propia, no quieren ni ver ni escuchar. Entonces, en los clubes de lectura decía, cuando me preguntaban, ¿ahora qué vas a escribir? Bueno, pues yo voy a escribir algo que a lo mejor no os va a gustar, porque os ha gustado mucho Argelagas, os ha gustado mucho veros allí, y a lo mejor no os va a gustar tanto que en una novela a lo mejor refleje el racismo que tenemos todos implícito y cultural desde que nacemos, ¿no? Antirracista te tienes que volver. Racista ya estás si eres producto del primer mundo y de la Europa blanca, ¿no? Uh-huh. Ya eres racista de nacimiento. Entonces les decía esto como un reto. También me la jugaba un poco, pero tenía la seguridad que habría gente que tendría ganas de ver pues otra manera de mirarnos también a nuestras sociedades contemporáneas de la Europa blanca. Hablabas que en las Argelagas precisamente sale mucho el tema histórico. Y una de las cosas que he marcado es que precisamente, además de esa empatía, para conseguir esa empatía precisamente utilizas dos herramientas para mí muy importantes, y la primera precisamente es la conciencia histórica. Creo que explicar los abusos que han existido históricamente, ¿no?, respecto a otros pueblos, como es el caso, por ejemplo, los helicópteros al finalizar la guerra del Vietnam, o la construcción del ferrocarril con los Chink. El desconocimiento de la historia es uno de los grandes aliados del racismo, ¿no? Sí, y si quien, cocina el relato de lo que cuenta, pues no le interesa difundirlo, o sea, sabemos todo sobre los nazis, ¿no?, por ejemplo, pero no sabemos nada sobre los campos de internamiento de japoneses y chinos después de la Segunda Guerra Mundial, y no sabemos nada del racismo norteamericano contra los chinos. Las primeras leyes racistas de la historia de la humanidad no son las leyes antisemitas de Hitler, es la Exclusion Law, la ley que a mediados del siglo XIX hicieron los norteamericanos contra la población china que estaba migrada allí. Entonces, claro, si tú no te interesa este pasado poco honroso, pues no lo difundes con la arma más esencial, que es el relato cultural, como el cine, ¿no? Por ejemplo, Hollywood. Uh-huh. Entonces, pues bueno, este desconocimiento se va haciendo una bola de nieve que llega aquí y ves la gente que viene de China y tú tienes todos los estereotipos negativos, todos los clichés negativizadores que te han llegado a través de la cultura popular, que son pues Bruce Lee, el yellow face, que es
disfrazarte de chino, siempre el personaje que es malvado o que como mucho tiene un restaurante. O sea, vamos a hacer una historia cultural de la representación de las personas chinas y vamos a ver qué hemos recibido. O sea, por fuerza tenemos que tener una mirada negativa hacia ellos por lo que hemos chupado, ¿no? Entonces, la manera de ver de dónde viene que los miremos así es qué pasó. Entonces, aquí sí que hubo un trabajo muy fuerte de documentación para ver de dónde viene esa exotización con las mujeres y ese asco, ¿no?, que hay un poco contra las personas que vienen del lejano oriente. Creo que es importante la conciencia histórica, que es una de las cosas que van saliendo a lo largo del libro y que también te hacen reflexionar mucho. Yo he encontrado muchas cosas que desconocía totalmente y que te lleva esa mirada hacia adentro, ¿no? De decir, espérate, ¿no? Pero además de esto, la otra herramienta para mí es la conciencia de la situación real, actual, de poder entender y comprender que la gran mayoría de gente que llega aquí viene huyendo de situaciones muy, muy complejas, ¿no? Y parece que dicho desde fuera es, guerra, hambre, pero cuando entras en detalles, cuando se te pone la piel de gallina, y para mí es la segunda gran arma que tienes en el libro para conseguir esto, ¿no? Sí, es que solo hace falta pensar un poquito, cuando vas como turista, que esto ya es un viajero first class, ¿no?, por el mundo, y estás 2 días que no comes tu comida, estás 2 días que alguien no entiende bien lo que estás pidiendo, ya te contrarias, ¿no?, ya estás así contrariado. Imagínate cuando vas a un sitio que no eres bienvenido, que no te quieren, que hacen leyes en tu contra, que no te dejan alquilar un piso, que te ponen todas las trabas posibles. Mira, hace poco en los disturbios en contra de las manifestaciones de extrema derecha en el Reino Unido, salió una chica afrodescendiente con un cartel que ponía: nosotros no vinimos aquí, vosotros vinisteis a nuestros países. Esto es es que no se puede decir mejor. O sea, el imperialismo y la colonización es lo que altera el equilibrio del mundo. Entonces, encima tú estás aquí y diciendo, no, tú no puedes venir. Entonces, claro, todo lo que es una experiencia migratoria tampoco se ha narrado con la épica que se merecería. Porque cruzar el mundo o cruzar un mar y arriesgarte a todo, y si eres mujer, a todo y más, para ir a otro sitio a buscarte la vida, esto solo es, no sé, una épica comparable con Ulises. Nadie nos lo explica así. Se explica como, pues una cosa denostable, 100%, y que rechazable. Pero no se explica con la épica que se merece una experiencia humana como la migración. Entonces, a mí me gustaba contribuir un poco porque a la que rascas te das cuenta de las agallas, de la fortaleza interior, de la inteligencia y de la humanidad que hay en las personas que deciden un viaje así. Además de los problemas de adaptación con los que se encuentra la Welling y su familia, ¿no?, y de integración de alguna manera por ese racismo, antes lo decías bien, se pone sobre la mesa el racismo, pero también a través de todos los personajes que aparecen en este micromundo, el tema del machismo, pero con historias muy diferentes y muy duras y muy tristes en algunos casos. Es como que la violencia de género está casi a la orden del día, pero no solo allí, sino que aquí. ¿Cómo se desarrolla todo este de alguna manera, este machismo tan incipiente que no deja de ser tan aplastante tanto aquí como fuera? Ya, es que mira, si hay algo que nos une a la humanidad es el patriarcado. O sea, no hay una cosa que nos arrase tanto y nos haga iguales a todos, ¿no? Entonces, no es que allí mira, el patriarcado, digamos que une violencias y estamos todas igual. Entonces, este sitio, este salón de peluquería, hace algo que han hecho históricamente estos sitios. De hecho, en Afganistán, de lo último que prohibieron, pero lo acabaron prohibiendo, fueron los salones de belleza femeninos, porque era el único sitio de respiración, de sororidad, de poder salir de casa que tenían permitido las mujeres, y hasta eso han cortado, ¿no? Este momento de bienestar. Y es histórico. Yo, por ejemplo, no sé, la peluquería donde iban mis abuelas, allí no había nadie que no hubiera nacido a 10 kilómetros a la redonda, y el efecto era el mismo. Una vez a la semana o 2 veces o una vez al mes, iban, se teñían, se hacían la manicura, se cuidaban, se abrían, se explicaban las cosas, se reían. O sea, estos espacios, desde el sitio donde se lavaba la ropa, desde los lavaderos
a los sitios de peluquería, siempre han existido esos sitios donde las mujeres han cooperado, se han abierto el corazón, se han dicho barbaridades, se han reído, ¿no? Han llorado, y este sitio es el mismo. Lo que pasa es que tiene el nombre de una chica que vino de la China y no tiene un nombre, no tiene María Ángeles, ¿no? Como era la peluquería de mis abuelas. Aquí es Wenling, pero donde María Ángeles hacía el mismo efecto catalizador, ¿no? de afectos que han hecho históricamente las peluquerías y otros sitios donde las mujeres han podido ir, sentirse en un espacio seguro y un poco hacer que la vida sea un poco mejor, ¿no? Que donde Wenling es mujeres salvando mujeres, totalmente. Claro que es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Sí. Que se dice, pero bueno, hace falta también como ver que esos espacios continúan teniendo esta función, ¿no? Y que son honorables también por eso. No esto es menor, no es menor esto que no sé, que un hospital que salva vidas, pero esto también la salva. Totalmente. De hecho, personajes masculinos salen muy pocos. Cuando salen normalmente son estas historias que nos explican las mujeres que vienen al salón y las malas experiencias en la mayoría de casos que comparten. Pero está Yang, por ejemplo. A mí me llama muchísimo este personaje, cuéntame, porque tiene un papel como mucho más bondadoso de que el resto de hombres que aparecen en la historia, dentro de que tendrán sus tradiciones y su machismo incipiente de alguna manera natural, pero tiene un papel un poco diferente. Sí, a mí me gustaba que a través del personaje del marido de Wenling viéramos también el sentido del humor que puedes tener cuando no tienes tanto la carga, porque el negocio puede ser conjunto, pero la carga de la maternidad la tiene ella. Entonces, bueno, cuando un personaje también, por su manera de ser, pues le saca chispa de todo, pero también no está tan preocupado por el objetivo que es que mis hijos tengan una vida mejor para que no se tengan que dedicar a hacer la manicura a los otros, ¿no? Entonces, para mí era pues las dos caras de cómo vivir una experiencia migratoria. Los dos tienen esa conciencia de no ser bien recibidos, que les gusta estar aquí, pero que siempre la cara les señalará, tú no eres de aquí, pero uno se toma la experiencia un poco más a la ligera, pero porque tampoco tiene la carga que tiene ella con los niños, ¿no? La responsabilidad. Y me gustaba también trabajar el sentido del humor, porque, bueno, a veces yo trato temas muy serios, pero yo también tengo ese sentido del humor que me gusta darle un poco rienda suelta con algún personaje. Hombre, Yang tenía ese toque simpático siempre que se hacía hasta agradable imaginártelo, ¿no? Que es mucha paz, ¿no? Transmitía también al mismo tiempo. La escritora, de alguna manera, tiene como una cruzada personal casi ya al final con intentar ayudarles o salvarlos de las situaciones en las que cree que pueden abusar, o se puede estar abusando de ellos de alguna manera, ¿no? Interviene con la profesora, interviene en alguna situación, alguna llamada, pero las alarmas siempre le saltan cuando hay un hecho racista claro y evidente, ¿no? Y saltar o no saltar, decir o no decir. Si te parece bien, me gustaría rescatar un pequeño fragmento que me gustaría leer porque me pareció muy potente. Vamos a situar un poquito al lector. Están en la peluquería, la escritora está esperando que sea su turno y hay dos mujeres que empiezan a hacer comentarios pues bastante racistas, muy desafortunados, y el pensamiento que tiene quien nos narra la historia es así, dudándose si saltar o no saltar. Dice: es que replicar a estas dos afrentas significaría una teorización ingente, una enmienda a la totalidad de su pensamiento, de su educación, de su cultura. Y todavía encontraría más excusas, más. Y todas con el mismo origen. El racismo nuestro de cada día, el que nos da hoy el Señor, el que nos dio el Señor ayer y el que nos dará mañana si Dios quiere y no lo remediamos. También me lo he zampado en los canelones de San Esteban, y en el brownie de los 40 de la compañera de sonido, y en el aperitivo de los productores y en el arroz de los primos y en el gin tonic de las amigas. Y siempre con gusto y ganas. Y el racismo vendría a ser como el ajo, escandaloso, indigesto, y lo notas si no lo tomas a menudo. Si lo desayunas, lo comes, lo meriendas, lo cenas y te atiborras de él hasta el resopón, ni siquiera te das cuenta de que pasa a la sangre. Y como dentro se amontona todo, pues no lo detectas, y entonces crees que no lo eres, que ya no existe, que los racistas muertos y enterrados, que caput. Hasta que un día te das cuenta de que sí, de que existe, y de que sí que lo eres. Porque ahora las indirectas, las bromitas, los motes feos y las ofensas que marcamos a los demás en la piel empiezan a escocerte. Y no te gusta nada. No te gusta nada ser de la tribu de los agresores. Pero sigues siendo incapaz de atacar a un igual. No le partes la cara como se la habrías partido a cualquier otro, porque primero tendrías que partírtela a ti misma. Porque sí, yo también debí de reírme como todos aquel día, en aquella celebración. O solté una mosgorda todavía. O me callé.
Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que antirracista te tienes que convertir si quieres, y si quieres, bueno, ser coherente con tu manera de pensar y de ver el mundo, pero racista si eres de la Europa blanca o norteamericano o canadiense, del norte global blanco, pues es que ya lo eres de nacimiento. Entonces, bueno, nadie nace enseñado en eso. También era como decir, es que no hay nadie, no hay ningún ser de luz que salga y ya lo vea. Lo tienes que ver, te tienes que dar de bruces, ¿no?, contra ello. Y me gustaba, pues eso, señalar que nadie nace enseñado y que tienes que quererlo, tienes que hacer este paso adelante, ¿no? La gran diferencia es esa, callarse o no callarse, ¿no? Sí. Y también, volviendo, ¿no?, a las abuelas, ¿no? Yo también he visto siempre mi abuela y mi madre no callarse cuando veían una injusticia, a lo mejor no por racismo, pero por otros ismos. Entonces, bueno, también es una cosa que a lo mejor hemos perdido. Decir, oye, que no te estás pasando con esta persona o con esta persona mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hemos perdido, vamos así como los burros ¿no?, centrados, ¿no? Y, sí, con la gente que pide, la gente que vive en la calle, pues hay muchas actitudes así que no vemos. Y entonces, bueno, pues antes a lo mejor la gente se miraba más a los ojos y, a ver, ¿tú qué te pasa? ¿Quieres un trozo de pan o yo qué sé? También hemos perdido eso por el camino, ¿no?, de la industrialización y de la urbanización y de la civilización. ¿A ti te ha cambiado escribirlo? O sea, ¿te callas menos cuando ves injusticia? Yo ya no he sido nunca de callarme mucho, la verdad. Porque yo ya he sido entrenada por unas mujeres que han dicho las cosas a la cara. Entonces, claro, yo, quieras o no, soy un aprendiz de ellas. De mi bisabuela, de mis abuelas y de mi madre. Y las he visto siempre arremangarse y señalar una injusticia y ayudar, ¿no? Y sí, expresándose. No vengo de unas mujeres que se callen delante de algo que ven que les chirría. Entonces yo creo que soy un aprendiz de ellas y tengo que estar a su altura. Y estar ahí. Pero sí que he aprendido muchas cosas de antirracismo. Quiero citar a Desiree Bela Lobede, que es una amiga mía, escritora, activista antirracista, que hace un trabajo ingente para que la gente vea, los blancos veamos las cosas que sí, las que no. Y es una gran profesional de esto y he hablado muchas veces, he hecho cursos con ella. Y entonces, bueno, claro, yo también he tenido que aprender para no ser la salvadora blanca que nos viene a descubrir. También digo siempre que estas experiencias migratorias, cuando las escriban quienes las tengan que escribir, que son la gente que ha venido y los hijos de ellos, este libro se puede quemar, se puede destruir, no valdrá para nada. Y qué bien que no valga. Este libro no tiene que valer en 2 días. Pero de momento... de momento tiene, yo creo que una función muy importante, porque estoy bastante segura, no sé si te lo has encontrado la gente en el feedback, que habrá mucha gente que habrá cambiado su manera de actuar, quizá después de leer algo. Me lo han dicho muchos clubs de lectura, decir, mira, pues ahora he preguntado a los pakistaneses que me ponen la fruta, que cómo están, que cómo van sus hijos, si necesitan algo. Sí, nada, el buen vecindaje tampoco es aquí ahora que nos vamos a convertir en Madre Teresa de Calcuta. Es simplemente educación y un poco de calidez humana, ¿no? Sí que me han dicho muchas y muchos lectores. Pero me parece súper importante que gracias a una novela... a ver, lo modesto que tiene de arma política una novela, que es pequeñito, pero bueno, algo puede hacer, sí. Pero a veces estos pequeños cambios son precisamente, ¿no? Sí, esto es lo que yo quería. Yo quería que no me lo tiraran por la cabeza... encima de la cabeza y segundo, que a lo mejor cambiaran un poco la mirada y creo que lo he conseguido. Pues yo creo que te puedes dar por satisfecha, pero de una manera enorme, porque estoy segura, a mí por lo menos me la ha cambiado y estoy segura que a muchísima gente también. Muchísimas gracias, Gemma, por venir a nuestro saloncito, este salto del salón de uñas al literario. Un placer venir. Muchas gracias.